lograr esto? Hay muchas dudas sobre el tema. Victoria Dittmar, investigadora de Inside Crime, está con nosotros en este momento. Muchas gracias, doctora. Hola, buenas noches. Victoria, a ver, ¿cuál es la verdadera situación? Empecemos por ahí. El diagnóstico real sobre la producción, introducción desde México hacia Estados Unidos del fentanilo. Mira, ese es un tema de mucha discusión, justamente porque la verdad es que no conocemos la magnitud real de la producción de fentanilo en México, ¿no? Hablando un poco de contexto, el fentanilo en México se empezó a detectar más o menos en 2015, 2016, como México como país de tránsito del fentanilo que se producía en China, pasaba por México y se enviaba a Estados Unidos. En 2019, China prohibió la producción de fentanilo y cualquier análogo, lo que quiere decir cualquier sustancia químicamente, por así decirlo, similar al fentanilo, por lo que se empezó a ver evidencia de que en México se produjera fentanilo. Y bueno, las autoridades estadounidenses, ese es el mayor mensaje, ¿no? Que México ahora es el principal productor del fentanilo que llega a Estados Unidos. Pero aquí hay varios matices, ¿no? O sea, lo que hemos visto en México, la evidencia que tenemos, y esto es también lo que dicen las autoridades mexicanas, es que sí, hemos visto una cantidad impresionante de pastillas. Por ejemplo, en 2001 se decomisaron alrededor de 5 millones de pastillas de fentanilo. Y hay varios sitios donde se prensan estas pastillas, ¿no? Es decir, que llega el fentanilo en una forma final, ¿no? Y se convierte en pastilla. Eso hemos visto bastante y sí ha crecido, o sea, coincide mucho, ¿no? Con este cambio de China a México. Donde todavía hay preguntas y donde hay un desacuerdo entre las autoridades estadounidenses y las autoridades mexicanas es si el fentanilo se sintetiza en México. Esto es diferente a hacer las pastillas, ¿no? Significa hacer el fentanilo desde otra sustancia, lo que en este caso llamamos los precursores. Hemos visto evidencia de que ha habido decomisos de precursores en México, lo que nos lleva a pensar que sí, hay producción de fentanilo en México, pero por otro lado, por ejemplo, las autoridades mexicanas dicen que han sido pocos ejemplos y que nunca han encontrado un laboratorio donde se sintetice fentanilo, ¿no? Sí, donde hay producción de pastillas, pero no donde se sintetice la sustancia. Entonces queda un poco, hay un argumento de ambos lados, ¿no? Que posiblemente tenga tintes políticos. ¿Qué concluimos nosotros, ¿no? De la evidencia que podemos conseguir, lo que es público, ¿no? Es que hay producción de fentanilo en México, sí. No estamos seguros todavía de cuál es la magnitud de este problema, pero lo que sí sabemos es que, claro, México se ha vuelto un país de tránsito de pastillas y sí, bueno, la producción de pastillas de fentanilo que intentan imitar pues, pastillas que se consiguen con recetas en Estados Unidos, ¿no? Los analgésicos o los opioides. Eso sí ha ido en aumento y sí hemos visto varios sitios en donde se producen estas pastillas. A ver, de lo que sabemos en esta reunión que tuvieron, como usted lo sabe, doctora Dittmar, representantes del gobierno estadounidense aquí en México con el presidente López Obrador, entre otras cosas, se ha definido que por lo menos cada año están muriendo por consumo en sobredosis de fentanilo más de 100,000 estadounidenses. Y esta tendencia aparentemente va a la alza de manera preocupante. Y entonces de la reunión sobre este tema, ya con el contexto que nos está dando doctora Dittmar, bueno, pues se acuerda una campaña binacional en donde cada quien haría la parte que le corresponde. O sea, todavía no hay exactamente una definición de lo que eso significa, pero el punto aquí es... habrá de ceder, el gobierno tendría que ceder de alguna manera el gobierno mexicano a las presiones incluso de los legisladores norteamericanos para que se combata desde los Estados Unidos a los cárteles de la droga que se dedican a la producción, a la introducción de fentanilo. ¿Cómo lo ve? Es una pregunta muy compleja. Lo que sí hemos visto es que por la naturaleza de este nuevo mercado, que es diferente al de la cocaína, al de la heroína, al de la marihuana, solo, bueno, como contexto estamos hablando de cantidades muy pequeñas, ¿no? O sea, solo 2 miligramos de fentanilo ya son mortales, por lo que hemos visto esa cantidad alarmante de sobredosis en Estados Unidos. Entonces, eso obviamente dificulta la parte de combatir, ¿no? Como normalmente lo hemos pensado, ¿no? Como decomisar, destruir laboratorios, etcétera, ¿no? Esto representa un reto muy grande para las autoridades mexicanas porque las cantidades son mínimas, ¿no? O sea, estamos hablando, por ejemplo, nosotros hicimos una estimación de que
la cantidad total que se debería de producir, por ejemplo, en México, si fueran el único proveedor de fentanilo a Estados Unidos, es así a lo mucho, y tal vez exagerándole demasiado, serían unas 10 toneladas, ¿no? Y eso es pues nada comparado con otras drogas. Entonces, pensamos que tal vez la estrategia tradicional de ir detrás, de ir buscando, ¿no? Ir detrás de esta droga, irla buscando, interceptando, decomisando, no es suficiente, ¿no? No es suficiente para pues detener ese tráfico, y tendría que haber un enfoque mucho más de salud pública, ¿no? Porque al final, tanto en Estados Unidos como en México, que también ya se está empezando a ver consumo de fentanilo, es un tema de salud pública, ¿no? Y tal vez tiene más sentido enfocarse desde ese aspecto, obviamente sin dejar de lado los decomisos y demás, pero no son suficientes por sí solos, ¿no? La salud pública, sobre todo en el tema del fentanilo, que tiene este efecto tan grave en la salud y que es tan peligroso, debería ser el principal enfoque, ¿no? Más que ir con esta estrategia tradicional, ¿no? De esta presión de combatir, por ejemplo, el fentanilo con el ejército y demás, no necesariamente funciona, ¿no? Porque nos está cambiando el juego. Y aquí sí, como pues muchas personas lo han argumentado antes, la parte de salud pública es mucho más, es más importante que nunca. Claro. Bueno, pues no adelantemos vísperas entonces, esperaremos qué es lo que ocurre mañana en cuanto a la información que pueda proporcionar el jefe del Estado mexicano. No sabemos cómo estén los acuerdos de quién tendría que dar la información primero, si el gobierno estadounidense o el de México, o simultáneamente. Y sobre todo esto, ¿en qué consisten los acuerdos para combatir esto? Con todo y que se habla, doctora Dittmar, que esto vendría con un acuerdo en conjunto para obligar de alguna manera a los Estados Unidos a combatir verdaderamente el tráfico de armas, ¿no? Sí, también bueno, creo que últimamente también esa ha sido pues la petición del gobierno mexicano, ¿no? Hay una responsabilidad mutua, ¿no? Por un lado, pues sí, hay drogas que se originan o transitan por México y entran a Estados Unidos, pero también muchas de estas organizaciones criminales, bueno, todas las organizaciones criminales que diario cometen actos de violencia, y que es lo que al final la población en México es lo que más siente, ¿no? En su vida diaria, pues estas armas en su gran mayoría vienen de Estados Unidos. Entonces a mí me parece pues una petición muy válida, ¿no? De que la responsabilidad sea compartida, ¿no? No solo de un lado, sino que ambas partes reconozcan qué es lo que les toca, ¿no? Qué es lo que les toca trabajar. Bueno, pues lo estamos platicando contigo, doctora Victoria Dittmar. Muchas gracias.